Paz y bien, en este primer domingo de Cuaresma. Hoy la palabra de Dios nos ofrece el sentido y la orientación de todo lo que significa este tiempo cuaresmal, para poder recibir con plenitud el don de la vida eterna, transformada por la Pascua de Cristo. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Cada primer domingo de Cuaresma, en cualquiera de los 3 ciclos litúrgicos, nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto. Este año que tenemos el ciclo C, escuchamos las tentaciones de Jesús desde el Evangelio de San Lucas. Aunque es el mismo episodio, cada uno de los evangelistas nos va mostrando un matiz diferente y enriquecedor para nuestra vida cristiana a partir del camino que Jesús mismo recorrió. Y pues bueno, algo que es muy característico del Evangelio de San Lucas en las tentaciones de Jesús es que él mismo resalta cómo el Espíritu Santo es el que conduce a Jesús al desierto. Será el Espíritu Santo el que acompañe a Jesús en este momento de la tentación. Y esto es muy importante, familia, ya que las tentaciones que nosotros vamos viviendo como las vivió Jesús no están fuera del plan de salvación de Dios. El pecado sí, sucumbir a la tentación, sucumbir al pecado no es parte del plan de Dios, pero la tentación en sí misma ya está propuesta en el camino de maduración cristiana, en nuestro camino de santidad. ¿Y esto por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos esta libertad de elegir el camino que nos propone Dios o la libertad de elegir un camino diferente. Y esta es la tentación. Al inicio de la misión de Jesús, el Espíritu Santo acompaña a Jesús en el desierto, por lo tanto, las tentaciones Jesús no las afronta solo. Como tú y yo, en el momento en el que somos tentados a seguir un camino diferente, a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios, no estamos solos. Y es por eso que este primer domingo de Cuaresma nos ofrece una orientación de todo el camino cuaresmal y al mismo tiempo de todo el camino de nuestra vida cristiana. Y en las 3 tentaciones que el diablo le propone a Jesús, llama la atención cómo en 2 ocasiones el demonio le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios. Por supuesto que Satanás reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. En otros pasajes del Evangelio vemos cómo el demonio, incluso antes de entrar en el diálogo con Jesús, lo reconoce como el Hijo de Dios. En el pasaje, por ejemplo, del poseso de Gerasa, el demonio le dice a Jesús: ya sé quién eres el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué en las tentaciones del desierto el demonio supone que él es el Hijo de Dios? No tanto porque el demonio tenga dudas, sino que quiere hacer dudar a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, y entonces le va a proponer las tentaciones que están en la raíz misma de toda tentación del ser humano. La tentación del poder, la tentación del placer y la tentación del poseer. Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo vas a actuar? Y esta misma tentación, familia, es la que se nos presenta a cada uno de nosotros. El demonio, cuando nos tienta, y lo que está en la raíz de cada tentación es cómo está nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Muchas veces nosotros tenemos muy buenos propósitos, planteamos planes a mediano y largo plazo para nuestra vida, pero en el camino de la realización de nuestras decisiones, de nuestros buenos propósitos apostolados, comienza a surgir la duda de cómo voy a resolver las cosas, qué pasos tengo que dar más adelante una vez que ya he optado por algo. Y la tentación muchas veces será hacer las cosas al estilo de Dios o hacer las cosas a nuestro estilo. Incluso el demonio, tan astuto que es, para hacer más fuerte la tentación a Jesús, cita la misma palabra escritura. Cita la misma sagrada escritura. El demonio le dice a Jesús: está escrito. Y esto es muy iluminador porque la gran mayoría de las personas piensan que el demonio se va a manifestar al estilo de las películas de Hollywood.
donde la casa tiene que oler a azufre, donde la persona tiene que estar vomitando una sustancia verde o le tiene que estar dando vueltas, girando la cabeza o caminando como araña por el techo de la casa. Y no es así. El demonio nos va a hacer ver la tentación y el camino lejos de Dios como algo atractivo y como algo bueno. Es muy fácil para cualquiera de nosotros distinguir entre cosas buenas y cosas malas. La verdadera sabiduría significa distinguir entre dos cosas buenas, cuál de las dos es la mejor. Y es ahí donde se presenta la tentación, donde el camino, las decisiones contrarias a la voluntad de Dios, pareciera ser que son muy buenas y que son necesarias para nosotros. Jesús también le responde al demonio con la misma palabra de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos descubrir que la tentación en sí misma no es mala. Lo malo es actuar irreflexivamente, actuar automáticamente sin ponernos a considerar nuestra identidad de hijos o de hijas de Dios. La tentación, por lo tanto, familia, nos invita a afinar nuestro oído, afinar nuestros ojos del Espíritu y poder afianzarnos desde nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Es precisamente lo que hace Jesús. Y estas tentaciones que son eternas en cada uno de nosotros, la tentación del dominar, del poder, por así decirlo, la tentación del placer, de buscar solamente mi propia comodidad al margen del bienestar de los demás, o la tentación del poseer, ya sea bienes materiales o una gloria humana, estarán siempre presentes en cada uno de los pasos que demos y en cada una de las decisiones que vayamos tomando. Por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo que hace Jesús, recurrir a la palabra de Dios para poder enfrentar la tentación. Por eso te decía al principio que este primer domingo nos ofrece todo un camino de orientación, cómo debemos de caminar en la prueba, cómo debemos de ir purificando nuestra vida, nuestra propia identidad, para que junto con Jesús podamos afrontar las tentaciones y llegar a la Pascua eterna, a la vida eterna que ya ha sido transformada desde la raíz por Jesús. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.